Ahí, ¿no? Ya está, ¿no? Bueno, yo les hacía la presentación, les explicaba un poquito de manera así muy rápida un artículo que tenía yo, ¿ya? Y ustedes podían ver en la gráfica ahí que nos hablaba, ¿no? De disminución de resistencia o el módulo de rotura, en cuanto enfocaba la realidad que le sucede a una estructura cuando está sometida frente al fuego, ¿no? Bueno, algo por lo menos aproximado, ¿no? Luego hay que tener en cuenta que los ciclos en este caso, así como estábamos hablando que los ciclos de secado y humedecimiento, por ejemplo, para una estructura que está cimentada en el agua son bastante complicados y es la zona más afectada de todas, asimismo, un poco tendría un símil la realidad de una estructura puesta en fuego, ¿no es cierto? Cuando se genera un incendio, ¿qué pasa, no? Vienen los bomberos y apagan el incendio. ¿Qué están creando ese momento? Se está creando un choque térmico, ¿ya? Entonces se podría decir, ¿sí? Se podría decir que si queremos, por ejemplo, en laboratorio cuantificar estos problemas que se está dando debido a la acción de la temperatura, tendríamos o veríamos resultados más desastrosos todavía si antes de someter a la probeta a la acción de la carga, nosotros lo hubiéramos mojado. ¿Sí? Estuviera peor. Estas probetas, el artículo que les dejamos, que estamos analizando con ustedes, me parece que estaban 24 o 48 horas, ya no me acuerdo muy bien, pero fueron enfriadas primero, bueno, se enfriaron naturalmente antes de ser ensayadas. Entonces, imagínate si yo con agua les mojaba y luego les ensayaba, entonces los resultados hubieran sido peores, ¿no? De pronto también se me ocurre otra idea, ¿no? Cuando viene el bombero, ¿sí? Tienen a veces en algunas edificaciones los extintores, ¿ya? Entonces, esos extintores, el líquido que tienen y rocian encima son líquidos que tienen temperaturas bastante bajas. Entonces ahí creo que la afectación sería un poco más, ¿no? Entonces, miren estas diferentes atenuantes y diferenciales más bien en el comportamiento de una estructura y que de ser el caso podrían afectar unas en mayor grado u otras en menor grado, ¿no? Pero sin embargo, socializado con ustedes este cuadrito, sí que es bastante bueno, sí, bastante bueno para podernos dar cuenta mediante el cambio de color en los elementos cuáles fueron las posibles temperaturas o por lo menos el rango de temperaturas que alcanzaron cada uno de los elementos estructurales o la estructura durante un incendio y de eso un poco nos permite ya tener una idea aproximada de cuál es la resistencia que de pronto se perderá debido al accionar del fuego. ¿Ya? Listo. Entonces, una vez que hemos... Híjole, cambia solo esto, ya. Una vez que hemos visto digamos, estas partes importantes, vamos ya ahorita a ver un poco las cosas que son más superficiales, que también ocurren y que también son denunciados como efectos que tienen en el concreto, ¿no? Alguna de estas hablaremos de cosas que ya antes quizás les había mencionado, pero ahorita ya voy a ponerles una fotografía para que ustedes vean, ¿no? Bueno. Una cosa que también afecta bastante la parte estética, en este caso del concreto, es la parte de coloración y manchado, ¿no? Es decir, cuando tenemos una estructura que podría estar sometida de pronto al polvo, al ciclo de secado y humedecimiento, a los soles, a las lluvias y todo esto, ¿no es cierto? Vemos que nuestros concretos, nuestras mismas estructuras, ¿verdad? Incluso nuestras paredes, ¿sí? Nuestras fachadas de nuestras edificaciones igual les pasa esto, ¿no? Y es porque el lucido tiene contenido de cemento, entonces llegan a tener un símil en función a esta lesión, ¿no? Entonces podemos ver nosotros que con el pasar del tiempo, con todos los efectos ambientales, polvo, sol y humedad, el agua, la escorrentía del agua, van generando cierto nivel de ensuciamiento, cierto nivel, perdón, de ensuciamiento en nuestros elementos, ¿no? Y eso también se debe mucho a la acumulación del polvo que luego con la combinación de la lluvia y que no han sido eliminadas de la superficie, pues llegan a generarse estas manchas, ¿sí? Entonces, bueno,
Esto no tiene mayor importancia, pero sí podría afectar estéticamente, ¿no? Y aquí hablamos, por ejemplo, la importancia del mantenimiento, ¿no? La importancia del mantenimiento. Ya, en muchos elementos ocurre lo que yo antes daba en las clases de patologías en estructuras pétreas, pero que ya por el tiempo ya no se ha dado. Pero bueno, ahí, por ejemplo, se habla mucho de lo que son algo que se llaman pátinas, que también se da en el concreto, por ser hecho de un material pétreo, ¿ya? Por tener componentes de minerales, materiales pétreos, ¿no? Entonces ahí se habla de algo que también se da mucho acá y es la escorrentía. ¿Ya? Y que se llama también pátina de lavado, ¿ya? Y esto es algo que ustedes verán, ¿no? Cuando llueve y ustedes tienen un elemento, hablemos de una pared, porque ahí lo van a ver también, ¿no? Una pared, ¿no? Y lo mojamos a la pared, bueno, es bastante polvosa y demás, y le pone usted la manguera de agua o llueve y empieza a caer una escorrentía, empieza a chorrear, digamos, en lenguaje vulgar, que es la escorrentía, y eso empieza a ser arrastrado a lo largo de esa pared o de ese elemento impuesto en forma vertical y empieza a quedar las huellas del agua, lo que cae, ¿no es cierto? Llevándose la tierra consigo. Eso es la pátina de escorrentía y son efectos llevados por la acción del agua de lluvia o por la manguera pues, del agua. Entonces, lo importante de esto es hacer mantenimientos que nos permitan eliminar el polvo que mezclado con la acción del agua, pues podrían generar que se ensucie, ¿no? Al ser un material poroso, eso de digamos, la suciedad o el agua con suciedad son absorbidas de manera rápida por los concretos. Entonces, esto podemos evitarlo con mantenimientos y limpiezas continuas en nuestra edificación, ¿no? Luego vamos a este término que es burbuja, que también en el inglés se habla mucho de esta terminología cuando se estudia libros de patologías en inglés y hablamos del término, por ejemplo, definido como boob hole, que también está definido y un poco llevado en el ACI. Y se dice que este boob hole, que es algo que usted habrá visto siempre, ¿sí? Porque es muy común que nos pase. Son burbujas o huequitos ya en la superficie del concreto que tienen unos diámetros máximos de 15 milímetros, ¿ya? Estas usualmente sí se encuentran así pequeñitos, pero también se pueden encontrar de mayor dimensión. Cuando alcanzan mayores dimensiones, vamos a ver, cambia de nombre, ¿no? Estas burbujas están generalmente o se dan en los elementos porque son burbujitas de aire que el momento del vibrado, ¿sí? No han podido salir de manera adecuada por el proceso de la exudación. ¿Sí? No se vibró adecuadamente y el momento que retiran el encofrado, estas burbujitas quedan atrapadas entre la superficie externa del concreto, pues, y el encofrado. ¿Ya? Entonces, como usted le ve, las boob holes son unas burbujitas pequeñas, digamos, de tamaño controlado, no profundas, sino más bien bastante superficiales y que se deben debido a que el aire quedó atrapado entre el concreto y el encofrado. ¿Ya? Muy común, muy común de verlo, ¿no? Y no causan mayor problemas. ¿Ya? Ya vamos a ver la evolución de este o el caso más crítico en cuanto a este fenómeno y vamos a analizarlo, ¿no? Miren, aquí viene este caso que es el de coqueras por disgregación. Entonces, miren, es esto, pero como que un poco más, ¿no? Tiene secuelas más grandes, ¿no? Entonces, las coqueras por disgregación podríamos decir que es algo muy parecido a esto. ¿Sí? Físicamente, pero que tiene ya cavidades mayores, ¿no? Y las afectaciones y las profundidades son mayores también, tanto así que, bueno, han dejado la capacidad o han dejado más bien en exposición, en este caso, directo los aceros de refuerzo, ¿sí? O los agregados, o ya se ven secuelas bastante grandes, incluso mayores, podríamos decir, a estos 15 milímetros que hemos estado hablando, ¿no? Mayores a estos 15 milímetros y pues que nos dejan ver las distintas afectaciones. Cuando se habla de las coqueras por disgregación, es importante tener en cuenta que estas coqueras deben ser cubiertas. Las coqueras por disgregación se dan por un mal vibrado. Sí, ahí sí se dan por un mal vibrado. Ya esto se da especialmente en elementos verticales como son columnas y como son muros.
pero en vigas también se da. Entonces, bueno, en sí, esto se puede dar a un mal vibrado. ¿Ya? Y que el fenómeno se hace presente en elementos verticales, bases de columnas, bases de muros, más. Pero como ustedes pueden ver en la imagen, miren, son vigas que están hechas de están hormigonadas y lo han hecho mal, ¿ya? La idea de que si nosotros por un acontecimiento dado, porque vibramos mal o porque el elemento tenía mucha armadura o algo, nos haya quedado los aceros descubiertos, es importante siempre que apenas usted logre ver esto, ¿ya? Apenas ustedes desencofren el mortero, desencofren el hormigón, ustedes sean capaces de tapar, siempre tapar, por favor, nunca, nunca, nunca esperar y dejar estos aceros expuestos para que se vayan corroyendo. No, por favor, sino más bien taparlos básicamente y lograr, en este caso, si es que se puede, pulir un poco la corrosión de los aceros y tapar para lograr la pasivación de las armaduras, por favor, ¿no? Entonces, siempre tener en cuenta esa recomendación, ¿sí? Luego viene algo que yo ya les había explicado algo de esto cuando vimos ataque por congelación. Entonces yo le decía que cuando se realiza o cuando se da lugar el ataque por congelación, empiezan a explotar elementos de la superficie del concreto, que es como algo como unos canguiles, ¿no? ¡Pum! Por eso el fenómeno se llama protuberancia, denominado también pop-out, ¿no? Y el fenómeno de protuberancia o pop-out es un fenómeno que se da cuando ocurren presiones internas en el interior de un concreto. Entonces, al generarse estas presiones internas, partículas o zonas usualmente de concreto que están ligadas muy a los ripios, a los agregados gruesos, miren, empiecen a explotar, a desprenderse, ¿no? Entonces, miren, una de estas que les decía, una causal era el ataque, o una lesión era el ataque por bajas temperaturas, ¿ya? Pero otra también que no lo vemos todavía es la reacción alcali agregado. La reacción alcali agregado se une fuerzas internas también en el interior de un concreto, generando la eclosión, la pérdida de ciertos sectores en la superficie del concreto y este fenómeno se llama pop-out. ¿Ya? Entonces miren, ahí está, cómo eclosiona, cómo se desprende de la superficie debido a las presiones internas, ¿no? Entonces miren. Esa es con relación a las de altas temperaturas, ¿no? Luego va también la degradación del concreto por agentes externos. Este es un fenómeno que se da bastante en función, por ejemplo, de los agentes ambientales, del cambio climático que pueda presentar, pero también se podría dar debido a los procesos continuos, en este caso de uso de los elementos de fricción, el desgaste propio relacionado al uso de cada elemento estructural. Por eso usualmente se da en elementos orientados de manera horizontal. Sí, como por ejemplo en este caso las losas, ¿no? Por ejemplo, esto ocurre algo muy parecido también en los pavimentos, las veredas y demás, elementos que siempre están expuestos al rozamiento continuo, ¿yo? Y aquí lo que se ve son una pérdida de laminillas o escamas del hormigón en la parte superficial de este, debido obviamente a los procesos propios de fricción. ¿Ya? Existen diferentes tipos de escamados, ¿ya? Existe primero un escamado que se le considera leve porque este es superficial, ¿no? Más se considera que la afectación en este caso todavía no llega al agregado grueso, por lo que únicamente se daría en la parte de lo fino del concreto. Ya, luego viene ya aquí lo que es el escamado medio, que aquí también es una pérdida que se da debido al desgaste, pero aquí ya tenemos una profundidad entre 5 a 10 milímetros y ya podríamos tener la exposición del agregado grueso. Sí, ya vamos viendo. Esto lo miren, ustedes lo ven en veredas, ¿no? Empieza a caer superficialmente con un escamado leve. Luego ya las veredas empiezan a dejar ver los agregados gruesos, ¿sí?
y ya hay profundidades mayores. Y luego ya pues cuando tenemos excavado severo, aquí ya implica profundidades de 20 milímetros aproximadamente y ya se puede ver que las partículas del agregado grueso se han ido desprendiendo. Entonces ya se ve la pérdida de agregado grueso también, ¿no? Este es un fenómeno que usualmente pasan gran cantidad de elementos y que tiene que ver mucho al transitar de la carga por encima de este a los procedimientos, lo que son fricción, desgaste y también a lo que es la lluvia, ¿no es cierto? La lluvia también viene a desgastar, viene a erosionar, así que los factores externos y los factores ambientales tienen muchísimo que ver también al desgaste o al escamado de este tipo de elementos, ¿no? Y luego vamos a ver algo que también es muy común de verlo. Lo vemos mucho, creo que en las losas, de pronto en las vigas, columnas también sí se pueden ver, y son las ampollas, ¿no? Estas que son, ¿no? Las ampollas son unas protuberancias, pero son huecas, miren, son como unas bolsas en la superficie de los concretos, miren, son unas bolsitas. ¿Ya? Aquí, ¿qué quiere decir? Que se ha sellado el concreto antes de que el proceso de exudación se realice o antes de que todo el aire que estaba incluido en la masa de concreto se haya evaporado. Entonces, lo que son como unas laminitas, cascaritas que cubren y ustedes ven unos levantaditos en el concreto, ¿no? Su tamaño frecuente es de 25 milímetros a 12 milímetros por ahí, ¿no? Entonces, esto quiere decir que aquí se quedó en la superficie del concreto ya una burbujita ocluida. No exudó bien, no sangró bien, no quitó el agua bien de la superficie y se dio un alisado en la superficie y miren cómo se genera. Miren estos levantaditos que ustedes están viendo aquí. Ya, miren, en las losas sí es muy frecuente de ver. ¿Qué va a pasar, no? Que si usted le golpea esa zona, sí, se va a romper. Ya, esa zona, esa cascarita que quedó levantada del concreto podría en algunos casos romperse. ¿Ya? Y va a quedarle expuesto, va a quedar ahí a medida de un huequito, en cambio, ¿no? Eso es la ampolla, ¿ya? Ahora, una cosa que les digo siempre, ¿no? Que cuando ustedes hacen análisis de patologías, ya ustedes saben ver que la pintura se está levantando. Y cuando se levanta la pintura, me saben decir, hay ampollas, ¿ya? De pronto el caso es muy parecido. ¿Ya? Es ampollas, ¿no? Como de pronto nosotros lo hemos venido conociendo, pero no es lo mismo que esto, ni tampoco esas ampollas de pintura en los nombres que reciben de las patologías de lesiones no se llaman ampollas, ¿ya? Eso se llama desprendimiento de material continuo. Entonces, esas ampollas que ustedes suelen llamarles en las pinturas, cuando se desprenden, no son ampollas. Estas son las ampollas. Así que si usted me dice que son ampollas, yo podría estar pensando que usted está teniendo un problema directamente relacionado con el hormigón. Miren, en su parte superficial, debido a la oclusión de aire que quedó atrapado ahí. ¿Sí? Entonces, no. Cuando usted vea de pintura es desprendimiento de pintura, si es que quiere, o desprendimiento de material continuo, pero ahí se cuantifica mucho por lo que son desprendimientos. A pesar de que esté hecho una bolsa ahí y todavía no ha roto y parece algo así, eso es un desprendimiento, porque ya no está en contacto directo de la superficie. ¿Y qué es ampolla? La ampolla es esto, por favor. ¿Sí? Esas bolsas que quedan cubiertas de manera superficial e incluidas aire en el interior debido a que no ha exudado, no se ha vibrado de manera correcta y nuevamente vuelvo y repito, ha quedado el concreto en la superficie del elemento, ¿no? Y los cultivos biológicos también son importantes, ¿no? Esto es lo que yo denominaría también, en vez de cultivo biológico, una pátina biológica, ¿no? Una pátina biológica, desde allí empiezan a verse los daños. Entonces, ¿qué son esos cultivos biológicos, no? Son estos mohos, líquenes, musgos que crecen en la superficie de los concretos debido a su exposición permanente al agua, ¿sí?
al agua, ¿no? Entonces vienen a desarrollarse estos organismos vivos que generan, digamos, un malestar en el hecho mucho de la parte física, de la parte visual del concreto, ¿no? Pero que también, de cierta manera, ciertos organismos podrían proliferar y convertirse en agentes que podrían causar ciertos deterioros acelerados debido a las reacciones químicas que pueden generar, ¿no? Entonces, estos causan que se concentre más la humedad, deterioros, manchas, colores, ¿no es cierto? Por ejemplo, si usted esto tiene, voy a decirlo, ¿no? Mucho he visto de esto, yo en un muro o en la escalera de su casa, ¿no es cierto? Tiene alguna escalera exterior y usted tiene estos organismos vivos. Entonces, ¿qué pasa, no? Que estos organismos, o en la losa, ¿no? He visto losas que tienen este problema también. Si usted tiene este problema y no retira las plantas, no los mata, usted aquí tiene que con una espátula retirarlos, con un cebillo metálico. Podemos eliminarlos y también poner algún elemento anti-incrustaciones para que les ayude a eliminar los organismos biológicos. Si usted le deja eso en su casa, en su losa, en su grada, ahí se van a generar más acumulación de humedad. Donde hay organismos vivos, siempre la humedad se acumula aún más. Por eso es necesario retirarlos, ¿ya? Entonces, yo, como les digo, les denomino pátinas también aquí. ¿Por qué? Porque las pátinas se consideran microcapas, ¿ya? De, digamos, de materiales o la acumulación de materiales, ¿ya? Se denominan pátinas incluso a algunas de estas variantes porque no podemos medirlas. Es decir, usted solo ve una coloración diferente, pero usted no puede medirlas. Son mediciones submilimétricas. ¿Sí? Por ejemplo, ¿no? Les doy un ejemplo de algo que usted de pronto no puede medir, ¿no? Miren, ahora estas plantas, si ustedes lo ven, las retiran, las miden y con el dedo incluso ustedes pueden atraparlas y retirarlas a esos musgos, líquenes y demás. Pero cuando usted no puede retirar estas acumulaciones verdes, se llaman pátinas. Ejemplo, ¿no? Cuando usted, por ejemplo, está recogiendo agua en el tanque de ropa y ha dejado esa agua ahí y se está, digamos, creando un proceso de putrefacción, usted ve cómo el tanque de ropa empieza a pintarse de color verde. Sí, es una capa de color verde. Es una capa que usted puede observar, pero no es una capa que usted puede tocar, porque es tan microscópica todavía que usted no puede tocar. Asimismo, empezaron estos cultivos biológicos. Empezaron con capas que no pueden cogerse, que no pueden medirse porque son menos del milímetro y que no se retiraron a tiempo, pero que con el pasar del tiempo, pues redundantemente se forman ya organismos, plantas ahí, ¿no? Yo he visto, les he dicho ocasiones repetidas, losas completas así, llenitas de esto, ¿no? Y aparte, losas que han alcanzado, o plantas más bien que han alcanzado en las losas alturas de 50, 60 centímetros. ¿Ya? Han creado organismos que han creado flores incluso en las losas, ¿no? Entonces, de allí ya sabemos que estos organismos atraen agua. Entonces, ustedes verán la cantidad de humedad que tiene esa losa, goteras, procesos de hongos y demás, porque las plantas también traen hongos, que son esas manchas negras, y eso también es un problema muy grande en la salud. Por eso hay que eliminar estas cosas y estar pendiente. Esta es mi recomendación siempre en los procesos de mantenimiento, especialmente en las terrazas asequibles, pero mucho más en las terrazas que no son accesibles, la importancia de revisar estos y hacer el mantenimiento adecuado para eliminar estos organismos vivos. Donde están estas plantas, losa que tiene esto, losa que tiene una humedad también usualmente, que le está afectando ya intrínsecamente dentro de esa edificación. Entonces, por favor, controlar estos cultivos, ¿no? Ya, y vamos a ver otros fenómenos de acuerdo a la práctica constructiva. Yo creo que esto sí ustedes lo saben de manera adecuada. Esto creo que vamos a ir más dialogando, conversando así. Estos son cosas generales que siempre son necesarios revisar. Por ejemplo, ¿no? Que para cuando hormigonemos unos elementos estructurales, debemos siempre nosotros revisar lo que son los encofrados, la adecuada colocación de los encofrados y también de los pingos.
pingos, de los apoyos, de los puntales, ¿no? Importante, sobre todo si usted va a hormigonar una losa, eso es importantísimo. Muchos videos en YouTube, muchos videos en Facebook los hemos visto y vemos que hay losas que están hormigonándose y literalmente no sabemos que el peso del concreto es muchísimo y los pingos no son capaces de aguantar eso, ¿no? Los puntales y la carga viva que está encima y se cae la losa y prácticamente la losa que está siendo hormigonada se traga con todo y concreto y con toda la gente que está ahí, ¿no? Entonces es importante siempre inspeccionar los encofrados antes de fundir, por ejemplo, ¿no? Es muy importante que usted, bueno, yo lo que suelo hacer en realidad, me voy a la losa a saltar un poquito, trato de generar un poquito de vibración, a ver cómo se siente. Voy a revisar los puntales con la mano, voy a mover con sumo cuidado, con casco, con todo lo que es seguridad. Voy a mover. Voy a mover los pingos, los puntales. A veces tenemos unos puntales bien colocados, pero miren, a veces se tiene lo que ustedes están viendo en la imagen, que son puntales colocados únicamente encima de de piedras, de ladrillos, de elementos de poca resistencia y caen, ¿no? Mil disculpas, empezaron a utilizar una cortadora acá en la casa de al lado y no, creo que no les permitirá escuchar bien, ¿no? Pero bueno, voy a hablar un poquito más duro. No se olviden por la importancia de inspeccionar los encofrados, por favor. De uno en uno los puntales tiene que irlos a revisar usted o si no mande a alguien de confianza. No mande a cualquier albañil que no tenga confianza porque ellos siempre para ahorrarse esto dicen, no, ingeniero, sí está bien. Y el rato que usted va a ver, coge un puntal y está hasta en el aire el puntal. No, siempre vaya a revisar una vez que haya verificado que estén bien sujetos los encofrados y los puntales, ahí usted va a proceder a hormigonar. Mientras no haya las garantías, no puede porque se le puede ir todo el hormigón. Un concepto, digamos, una terminología que yo la llamo pateado, ¿no? Cuando se nos va o se nos abren los encofrados, le digo, se nos pateó los encofrados, ¿no? Es una terminología. Evitemos que pasen ese tipo de cosas porque pueden arriesgar, comprometer a la estructura, pero sobre todo pueden arriesgar y comprometer la vida de la gente que trabaja para usted y su vida propia, ¿no? Ya, entonces, miren, ¿no? Cuando tenemos encofrados, cuando digamos, estamos directamente hablando del encofrado, podríamos hablar que se pueden dar diferentes problemas, ¿no? En el encofrado, ¿ya? A veces puede darse que el encofrado se abre, ¿no? Miren, de una columna se abre. ¿Ya? Ligeramente, no viene a colapsar el encofrado, pero puede abrirse ligeramente, ¿no es cierto? ¿Ya? Puede zafarse alguna sujeción esta y puede, alguna cinta y pueden abrirse, ¿ya? Y ahí se puede generar un tipo de fisuramiento o agrietamiento que ya vamos a ver, ¿ya? Podría haber un mal apuntalamiento, podría haber que los encofrados estén demasiado viejos, ¿ya? Los encofrados en la madera, de madera, más bien son bastante complejos, suelen dañarse bastante rápido, por lo que es importante cuando usted vaya a alquilar encofrados, ver que estos encofrados estén en buenas condiciones, ¿sí? Cuando usted vaya a comprar encofrados, alquilar más bien encofrados, a veces nos dan gato por liebre, ¿no es cierto? Nos dan unos encofrados demasiado malos, unos encofrados que ustedes ven la superficie de este y ya está astillado y que es muy probable que al desencofrar, pues salga pedazo de madera con todo en el elemento. Entonces hay que verlo bien, ¿no? Ese es el problema de los encofrados de madera, ¿ya? Y bueno, y lo peor es que cuando uno alquila encofrados, a uno lo venden mal, ¿no? A veces si te dejas de engañar, pueden venderte algunos ahí metidos que no están en condiciones adecuadas y el momento que vas a ver el encofrado incluso te cobran, ¿no es cierto? La pérdida de ese encofrado. Por eso hay que tener mucho ojo. Cuando hablamos de encofrados metálicos, vamos a ir a relacionar directamente un encofrado metálico con un esquema de fisuración que lo vamos a ver ya mismito, ¿ya? Y que son las fisuras plásticas en el concreto, ¿no? Entonces, ¿cuál es el problema? Así adelantándome un poco de los encofrados metálicos, ¿ya? Los encofrados metálicos cuando hace demasiado sol, por ejemplo, ya se calientan demasiado. Y usted echa encima de eso el hormigón,
¿Ya? Entonces, ¿qué se está dando ahí? Se está generando un proceso de exudación excesiva. El agua se está eliminando demasiado rápido y puede generar retracción. Ese es el inconveniente de los encofrados metálicos. ¿Sí? Por eso también se recomienda que no se hormigone cuando hace demasiado sol, porque los encofrados metálicos aducen todavía más la generación de fisuras en estado fresco debido a las altas temperaturas que pueden llegar a tener los encofrados. Entonces, mucho ojo con eso también, ¿no? Ya, y como usted ve, miren, tenemos encofrados de diferentes formas, tamaños, colores y sabores últimamente, ¿no? Maderas, aluminio más caros, aceros modulares prefabricados, ¿sí? Eh, tenemos el uso, por ejemplo, de diferentes tipos de encofrados que depende mucho o está relacionado directamente del tipo de elemento que usted va a hormigonar, ¿no es cierto? Si, por ejemplo, voy a trabajar a nivel de cadenas, por ejemplo, hormigonando elementos que pueden quedar un tanto ocultos, ¿sí? De alguna manera podría utilizarse en ciertas zonas maderas que podrían ser menos costosas, ¿no? O de pronto podría trabajar con encofrados un poquito mejores si voy a trabajar a nivel de columnas losas, ¿no? Y voy a trabajar con unos encofrados excelentes cuando yo vaya, por ejemplo, a trabajar en función del hormigón visto. En hormigón visto sí debo realizar, digamos, una gran inversión en lo que son encofrados y también en el hormigón, ¿sí? Para que el hormigón sea colocado de manera adecuada, sea un hormigón muy plástico, que sea capaz de acomodarse entre las armaduras de tal manera que yo tenga un acabado adecuado y no tenga la presencia de coqueras por disgregación o no tenga la presencia de bub holes, por ejemplo, ¿no? Y que me pueden dejar ver un terminado adecuado. ¿Ya? Entonces, eso, ¿no? Luego, cuando hablamos de la concepción y diseño, también obviamente en lo que es la patología estructural está muy relacionado también lo que son los diferentes cálculos, ¿sí? Y diseños que obviamente deben estar hechos de manera adecuada para que tengamos unas buenas condiciones de servicio también durante toda la vida útil de la estructura. Un diseño arquitectónico y estructural apropiado obviamente es ideal también. ¿Ya? También es interesante, ¿no es cierto?, para garantizar la vida útil de las estructuras también, siempre tener los drenajes apropiados, ¿no? Realizar las caídas en las losas de manera apropiada. Hay losas que se han visto en muchos casos que no tienen punto de eliminación de aguas, no tienen bajantes, no tienen drenajes por ningún lado, ¿no? Entonces, en este tipo de estructuras se acrecentan más las posibilidades de tener problemas por goteras o filtraciones de agua, ¿no? ¿Ya? También, por ejemplo, la dimensión adecuada de elementos estructurales obviamente es importantísimo y los detalles constructivos también son importantísimos porque nos ayudan obviamente a tener en cuenta cosas que son realmente importantes dentro de la obra. ¿Ya? Y pues bueno, los errores de construcción en la parte constructiva también se podrían presentar, como por ejemplo que no vibremos bien, ya dijimos que si no vibramos bien se pueden dar el problema de bub hole o las coqueras por disgregación, si no ponemos bien las formaletas pues o los encofrados, podemos llegar a una distorsión en la geometría del elemento que puede afectar el comportamiento de la estructura, ya que no coloquemos bien los refuerzos, eso también es bien importante, ¿no? Que yo veo este es un problema que se da mucho a nivel de las losas, sobre todo, ¿no? En las losas nosotros colocamos alcitas, piedritas, ¿no es cierto? Entre la base del encofrado y las armaduras de la losa, por ejemplo, ¿no es cierto? Y es para que las armaduras del momento de desencofrar no se dejen ver directamente, ¿no es cierto? Sino más bien haya un espacio que es el espacio del recubrimiento y que pueda ahí acomodarse el concreto. Pero a veces no, a veces esas alzas no son bien puestas, por lo que con el peso del concreto se baja, ¡boom! Y al momento que desencoframos, alzamos la cabeza y vemos una losa en donde básicamente se ven todos los aceros y no se puede ver la seña ni siquiera del recubrimiento. Entonces es importante, ¿no?
Obviamente en obra, medir el asentamiento del concreto cuando cuando hayamos pedido una muestra de concreto o cuando vamos a realizar una obra más bien, ahí siempre nos dan una muestra, los cuales frente a nosotros, ustedes lo han visto, nos hacen la prueba de asentamiento del concreto. Sí, también, ¿qué pasa? ¿No? Nos rellenan unos cilindros. ¿Sí? Los cuales van a ser probados y nos van a ayudar a nosotros a garantizar la adecuada resistencia del concreto, la resistencia por la que pagamos. Entonces, no se olviden en obra, por favor, la prueba de asentamiento del concreto y también la prueba de la resistencia del concreto, ¿no? Ya les digo, recoger un poco de ese concreto y probarlo posteriormente, ¿no? Luego también importante, como les dije, ya ver lo que son el encofrado, el apuntalamiento, siempre importante, ¿no? ¿Ya? Y los materiales también se hacen importantes, ¿no? Bueno, yo creo que el utilizar el agregado de tamaño equivocado ya no se da, no se da. Nosotros ahora ya estamos bien enfocados en la utilización y el empleo de normativas, por lo que no es muy común que se dé ya errores relacionados a esto. Aparte que mucho utilizamos ya el hormigón nosotros de casas comerciales que nos garantizan la adecuada granulometría de estos, ¿no? Igual, ¿no? Eh, lo que es el agua, ¿no? El agua, el poner demasiada agua también creo es algo que ya se ha venido venciendo porque igual, ¿no? La industria de los hormigones es tan grande que ya las dosificaciones son tan bien controladas. Aparte de ello, la gente de Holcim o de estas casas de hormigón que se dedican a esto, lo que hacen es que para que no se saque el concreto, ya ellos vienen todo el tiempo moviendo su mixer en el camino y trabajando con la ayuda de plastificantes que les ayuda pues a manejar o a mantener la trabajabilidad del concreto sin necesidad de poner agua. Sí, pero eso sí podría darse en las obras, cuando queremos hormigonar algún elemento, ¿no? Chiquito en obra, ¿ya? Entonces sí podríamos llegar a quizás a poner demasiada agua. Entonces, siempre controlar, por ejemplo, las relaciones agua-cemento para que no tengamos problemas, ¿no? Y los materiales, siempre la recomendación es que se usen materiales de buena calidad, materiales que nos garanticen la servibilidad de la estructura, materiales que tengan que aseguren que tener a la estructura un buen comportamiento. A veces guardamos el cemento y el cemento se nos caducó, tomó contacto con el agua y utilizamos esos cementos y obviamente nos van a causar problemas, ¿no es cierto? Utilizar una arena en un enlucido, por ejemplo, demasiado mojada, ¿sí? Nos va a causar problemas de fluorescencias, ¿no? Entonces, importante también el control adecuado y la reserva, el emboderamiento adecuado de los elementos, ¿no? Y es importante que ya lo habíamos dicho, nunca abusar de la cantidad y dosificación de los aditivos, ¿sí? Los aditivos no hacen magia, ¿sí? En el sentido de que te arreglan lo que quizás tienes dañado, una dosificación incorrecta. Lo que te hacen es mejorar un poco el comportamiento, pero no son ninguna monedita de oro para que ustedes se aseguren después de haber hecho un trabajo totalmente malo que un aditivo tenga la capacidad de solucionarte al 100% tus problemas. De que ayuda mucho y que hay gran variedad ahora en el mercado, hay de todo. Sí, hay aditivos que incluso yo sé que de pronto ustedes no conocerán ni para qué sirven, porque hacen cosas tan inverosímiles que uno así pensaría que no se puede hacer, sí se puede lograr mucho con aditivos, ¿sí? Entonces, eso, ¿ya? Entonces, mezclar los materiales también es importante de manera adecuada, cuando hablamos de hormigones, crear una mezcla homogénea, ¿ya? Vibrar de manera adecuada es importante, miren, para no tener estos problemas que habíamos hablado ya, que son las coqueras por disgregación, que si no las tapamos, les decía, nos pueden generar efectos nocivos, ¿sí? En el concreto. Entonces, el vibrado, ¿no? Miren cuál importante es el vibrado en los procesos de hormigonado.
El vibrado nos ayuda a que el hormigón se acomode de manera adecuada. El vibrado, pues, nos ayuda a generar mayores resistencias por un mejor reacomodamiento. El vibrado, pues, nos ayuda a tener mayor durabilidad, mayor adherencia, un hormigón mejor, sí, en general, ¿no? Entonces, si nos acordamos cuando ustedes aprendieron estas técnicas de vibrado de los concretos, no sé si se acuerdan, les decían, siempre debemos llevar una velocidad aproximada, ¿no? Entonces nos decían, a ver, en el vibrado debemos sumergir rápidamente y retirar lentamente, ¿no? Sumergir a velocidades de unos 5 centímetros sobre segundo y extraer a velocidades de 2,5 centímetros sobre segundo. Ingresa rápido y se levanta lento, ¿ya? Esto es bien importante para que no se segregue el concreto. Ya vamos a ver, la segregación es es un problema que causa un esquema de fisuración en el concreto también que puede resultar bien nocivo, ¿no? Entonces, si han visto ustedes, ¿no? Si ustedes cogen el vibrador y empiezan a vibrar rápido, 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 rapidísimo y sin orden alguno, entonces, ¿qué vamos a ver? Que se le va a hacer una cosa bastante líquida. ¿Ya? Y cuando usted ve desde la superficie que se le hace líquida, usted va a tener una descompensación del concreto y se le va a encapar el concreto, siempre lo digo como un café, y se va a ir los ripios abajo y se van a ir el agua y los agregados más livianitos arriba. Y ahí tenemos posibilidad de un proceso de fisuración que ya vamos a analizar. Por ende, por favor, no olvidarse de las recomendaciones. Aparte de ello, que también sí creo que les enseñaron a ustedes que hay que trabajar el proceso del encofrado, del hormigonado y del vibrado por capas, ¿no? A veces sí se nos ha informado, yo creo, y sí se ha hecho a veces en la facultad estos procesos, en donde en ciencia de los materiales les han dicho cómo hacer, la importancia de hacerlo por capas y de sumergir el vibrador pasando unos 10 o 15 centímetros de la capa anterior para que pueda haber una adecuada, crear algo, digamos, bastante homogéneo. ¿Sí? Y no crear procesos de encapado, sino que se vayan siempre haciendo cada vez más homogéneos. También, ¿no? El vibrar de una manera adecuada, de tal manera que se traslapen los radios de acción del vibrador y no queden espacios vacíos al realizar una configuración tres bolillo en el, en el, en el vibrado. Miren, tres bolillos es esto, un arreglo en tres círculos, ya en donde van a quedar aquí, digamos, espacios de aire y estos espacios de aire nos pueden generar que se queden inmersas burbujas de aire. ¿Ya? Entonces hay que controlarlo. Sino más bien, miren, traslapar los radios de acción, ¿sí? Traslapar estos radios de acción e inhibir la presencia de burbujas de aire en el interior. ¿Ya? Y pues bueno, también, y no menos importante, que siempre cuando usted va, por ejemplo, a realizar una estructura, a revisar una estructura, yo les he dicho, ¿no? Ustedes siempre vayan a investigar mucho, porque ustedes son como el detective que se va a tratar de descubrir ese caso dado, ¿no? Entonces, investigar es de vital importancia, ¿no? Investigar cuáles son los antecedentes de esa investigación, recopilar toda la información que usted tenga, planos, si tiene planos arquitectónicos, si tiene planos estructurales, si puede preguntar o está a disposición una persona que le puede dar información de esa estructura, siempre, siempre, siempre debe preguntarse, ver los antecedentes y recopilar toda la información física que usted tenga de eso. Luego, ahí va de su parte también la inspección visual y la medición. En la inspección visual usted va a ver absolutamente todo, va a registrar fotos de aquello que le llame más la atención. Cuando registre las fotos, estas fotos deberán ser debidamente identificadas. Vamos a medir las zonas de afectación, vamos a medir las áreas de afectación y de ser el caso, pues vamos a darle un seguimiento a nuestra edificación.
¿Ya? Cuando nosotros hacemos trabajamos en lo que es antecedentes, en la revisión del proyecto original, quizás y en la inspección visual y la medición inicial, nosotros podemos dar un informe previo. ¿Ya? Vamos a dar un informe a detalle, un poco más, mientras vamos dando el seguimiento quizás de la evolución y el informe final, pues, es que luego ya cuando vamos a nosotros a dar, hemos hecho la parte de antecedentes, revisión del proyecto, inspección visual y medición en el tiempo, aparte de ello, sustentado con lo que son los diferentes análisis, como son, por ejemplo, la extracción de muestras, el análisis esclerométrico, por ejemplo, el escanear al concreto para ver cómo están dispuestos sus aceros. Ahí podemos ya nosotros fundamentarnos en la generación de un informe final, el cual estará validado por los diferentes ensayos y el proceso de seguimiento que usted le ha venido dando. Listo. Entonces, chicos, con eso concluiríamos esta parte de hormigón, ¿ya? En donde hemos podido ver estas cosas importantes, conceptos básicos que están muy relacionados a cómo se va a desempeñar el concreto. Por favor, no se olviden, de manera general hemos visto los siguientes ataques, por favor. Ataques a altas temperaturas. Hemos visto ataques por ácidos, sulfatos, cloruros, bases, ácidos. Creo que sí, ataques a altas temperaturas. Eso es lo que hemos visto. Les he contado acerca del fenómeno de carbonatación. Les he contado acerca de la luminosis, ¿ya? Y hemos también charlado ahorita del ataque al fuego, también lo hicimos, ¿no? Y hemos charlado ahorita de algunas ciertas prácticas constructivas que, si bien es cierto, son ya bastante hechas, pero nunca podremos dejar de hablar de ellas por la gran importancia que esto tiene el momento de construir una estructura. El vibrar bien, el revisar los encofrados, ¿no es cierto? El garantizar un adecuado asentamiento en el concreto, pidiéndole a los señores que me realicen la prueba de asentamiento para yo ver si es el concreto que yo pedí con el asentamiento que yo solicité, sacando muestras de concreto para poder realizar la posterior prueba de resistencia y ver si mi concreto efectivamente tiene la resistencia que yo pagué. A veces nos dan gato por liebre, podría darse, o se puede ser que haya una confusión y usted utiliza un hormigón de menos resistencia, imagínense, ¿no? Si el cálculo está hecho con una resistencia dada y que al final del día vengan a darte otra resistencia y tú ni cuenta te des por no haber solicitado la prueba, no haya esa responsabilidad a la gente. Entonces, bueno, son tantas cosas, ¿no? Bueno, en general podríamos decir que estas son las cosas básicas que están relacionadas a este tema, ¿no? Posteriormente, yo creo que la clase que viene ya les voy a indicar a ustedes el deber que ustedes me tendrán que hacer, ¿no? El deber, adelantándome un poquito, es una revisión, es una especie de resumen y exposición por parte de ustedes de absolutamente todos los temas que se han visto y que se van a ver. Es decir, me tendrán que realizar exposiciones, resumen del tema de Adobe, particiones y envolvente, fisuración en particiones y envolvente, metal, madera, hormigón, fisuras en el hormigón, fisuras en elementos no estructurales y cimentaciones, ¿no? Una exposición en donde pues yo me daré cuenta que ustedes ya han asimilado el conocimiento que se debería tener en esta materia, ¿no? Entonces vamos a trabajar con esto también. Creo que ya, como les dije, la siguiente clase les puedo comentar, ¿ya? Hasta que pase el día de hoy y me hagan la entrega de la otra tarea. Ya, vamos a un tema que también les atañe a ustedes. No sé si tienen, chicos, alguna pregunta hasta este punto. ¿Alguna pregunta? No, En la próxima clase ya hablaríamos un poco más referente a este deber, ¿no, Inge? Un poco más claro de este deber.
Mm, sí. Sí, dígame. Creo que he estado hablando yo con el micrófono apagado. Bueno, ahorita lo que les decía, si es que no me escucharon, o creo que lo apagué sin darme cuenta, es que voy a darles unas indicaciones para la siguiente clase poder sortear los temas, por favor. ¿Ya? Porque es algo básico, pero sí necesito que me ayuden. A ver, ustedes son el A, yo necesito 5 grupos de 5, a ver, perdón, 7 grupos de 5 y un grupo de 4, por favor. 7 grupos de 5 y un grupo de 4. 7 grupos de 5 y un grupo de 4. Ya, eso es lo que yo quiero que ustedes me den bien. Bueno, les voy a adelantar si es que quieren un poco que tengan idea de qué es el deber. Ya estaba redactándolo, pero bueno, ya. No sé si ustedes lo ven ahí. Tenemos algunos temas. Bueno, esto no es. Este es el otro. Ya, los temas que tenemos y que voy a dividir son estructuras de adobe, elementos no estructurales, fisuras en elementos no estructurales, madera, metal, concreto, fisuras en el concreto y cimentaciones. Entonces, así por ejemplo, ¿no? Ustedes ya me dan los grupos, en este caso de ustedes son 39, necesito yo 7 grupos de 5 y un grupo de 4. Le voy a sortear entre estos temas, ¿ya? Entonces voy a sortearles todos estos temas, ¿ya? Y por ejemplo, en este caso, si a usted le toca fisuras en elementos no estructurales, usted me va a hacer un resumen de todas las fisuras en elementos estructurales que vio usted, ¿ya? Pero de manera un poco más resumida. O sea, de lo que yo le di en clases, usted, si quiere, bueno, de ahí va a utilizar algunas cosas, puede consultar de parte suya también, pero va a estar más resumido. ¿Qué necesito yo? Necesito la fotografía real para que ya nos demos cuenta de cómo en realidad se va a ver esa lesión. Luego vamos a ver aquí no es reconocimiento, ya voy a ponerle aquí, me quedaría mejor la representación. Bueno, ya voy a ver, algo así, ¿no? Luego va aquí la descripción, ¿ya? De la falla esta, ¿ya? O el nombre de la falla, podría ser algo así, les digo, me falta mejorar este formato, pero vamos a hacer algo así, ¿no? Luego va aquí las causales y aquí va la reparación. Solo así me va a hacer, por favor. Y esto van a defender por grupos, ¿ya? Entonces a mi grupo les tocó esto, ¿ya? En este caso, aquí, por ejemplo, en fisuras tendrá de estas unas 30 tablas, ¿ya? Entonces de ahí se dividirá y usted, pues, me defenderá esto de una manera bastante sencilla. Así, ¿qué nos va a permitir esto? Es que al final ya del día podamos nosotros, digamos, hacer un resumen de la clase, ¿sí? Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Miren, ahorita ya vamos a entrar al tema de fisuras en el concreto y luego ya solo nos faltaría cimentaciones, ¿ya? A pesar de que yo todavía debería dar la clase de cimentaciones, sí es necesario también que ustedes sigan haciendo al que le toque ese tema. Ya al que le toque cimentaciones, para que se ayude y que quede en igual de condiciones, yo le puedo dar la información que tengo también, las diapositivas o libros, lo que sea, que también puede seguirse preparando y leyendo y preparando su deber en función a esto. ¿Ya? Entonces vamos a hacer esta exposición, que lo que les ruego es que no sea mayor a 20 minutos, porque lo que vamos a hacer, chicos, acuérdense, es un resumen. No vamos a enseñar mayor cosa nueva, sino un resumen. ¿Qué es lo que yo he hecho, no? Ataque por ácidos. La fotografía es esta. El esquema de daño, aquí voy a poner el esquema, es este. Descripción, y ahí vamos a poner algo resumido. Causas, reparación. Algo realmente puntual, algo realmente resumido. ¿Por qué? Porque acuérdense que vamos a absorber todas las lesiones que hemos visto en el semestre de todos los temas. Entonces, esto es lo que vamos a hacer.
y la exposición de esto por grupos, por favor. ¿Ya? Esto sería y también, bueno, ya vamos a ver los parámetros de cómo vamos a hacer esto. Sería bueno ponernos de acuerdo, ya voy a especificarles únicamente para trabajar en un Word. Esta tabla vamos a hacerla en un Word, ya voy a, la clase que viene ya les preparo bien el documento. Vamos a hacerlo en un Word. ¿Para qué? Para poder unir todas las tablas de todos. Ya voy a mejor yo mismo hacer el formato de tabla y vamos a hacer una carátula, ¿no? Que diga patologías o estudio de lesiones en estructuras de madera. Pum, y va el cuadro. Ya. Y luego todos los grupos con una carátula. Y usted se expone. Y luego vamos a pasarnos la información y vamos a unir. Ya, se van a poner de acuerdo un representante por grupo y van a unir todo en un mismo Word y se van a pasar, por favor, con diferentes carátulas, ¿ya? Para diferenciar los diferentes tipos de patologías que usted se ha visto y ahí va a obtener un resumen bastante escueto de todo lo que usted en obra va a poder ver, ¿ya? Entonces esto es, por favor, pónganse de acuerdo para la siguiente clase. En su caso, por favor, eh, vean ustedes, escójalo ustedes. Sí, es 7 grupos de 5, por favor, y un grupo de 4. Si ustedes no se ponen de acuerdo, pues entonces yo les pongo. Listo. Entonces, por favor, vamos a la siguiente clase con esto y yo ya les tengo preparado también el formato para poder unificar todos y realizar en el mismo elemento, en el mismo formato, digamos, ¿no? Eso es, chicos. Verán que es resumen nomás, ¿no es cierto? Entonces, nada que ver. ¿Ya? Entonces, chicos, absorbiendo un poco más los temas que tenemos planificado y para poder avanzar también y ser una ayuda un poco más para los chicos que les toca este tema de fisuración en el concreto, vamos a hablar acerca de temas relacionados a esto. Pues bueno, importante, ¿no es cierto? Lo que siempre es la filosofía de nosotros, ¿no? Aparte de, bueno, una de las filosofías importantes o criterios más bien importantes que debemos tener, ¿no es cierto? Formas lo más simples posibles, simetrías en planta, uniformidad en lo que es en la distribución en vertical, eh, simetría horizontal, simetrías verticales, uniformidades en cuanto a las alturas, no columnas cortas, una adecuada distribución de masas, rigideces para garantizar un adecuado comportamiento en el sismo. ¿Qué más sabemos? Que necesitamos estructuras dúctiles, no estructuras frágiles. Entonces, el momento que podamos llegar a caer en algunas de estas cosas, ¿ya? Que le hemos dicho y hemos conversado, pues podríamos llegar a generar grandes problemas, ¿no? Vamos a hablar también en este tema de aquello que se ha visto, por ejemplo, en el terremoto pasado, ¿ya? Entonces, el terremoto pasado creó muchos problemas, ¿sí? Se dejó ver muchos errores en cuanto al diseño, en cuanto a la construcción de estructuras, ¿no? Por lo que hablaremos también de eso. Mucho, por ejemplo, tenían que verse en lo que son problemas de columna corta, ¿sí? Lo que son la no distribución uniforme de rigideces y masas también fue muy importante, que crearon secuelas bastante complicadas aquí en las estructuras, ¿no? Por eso vamos a ver, ¿sí? En este tema, las principales fisuras y agrietamientos que se pueden ver en este campo, ¿no? Tanto fisuras en origen fresco, aquellas que se dan cuando usted recién hormigona los elementos, fisuras en estado endurecido, fisuras de origen térmico también, fisuras de diferente origen estructural, por ejemplo, ¿no? Entonces vamos a conocer un poco de eso en este tema. ¿Ya? Entonces, las fisuras son bastante importantes en una estructura porque cuando estas aparecen,
ya podrían denotar sencillamente que algo físico podría estar pasando que podría resultar de no tan importancia, ¿no? Pero podría darse que esas fisuras que están apareciendo y que luego podrían resultar en cosas más graves como grietas, podrían afectar de mayor manera a la estructura, pues, y también obviamente afectar directamente a su durabilidad. Obviamente que las fisuras en los concretos también están relacionadas a los agentes agresivos. Si nosotros tenemos un agente con mayor agresividad, las fisuras y en general todos los daños y la durabilidad del concreto va a ser menor. Y si yo tengo una estructura que está cimentada en un ambiente más controlado, quizás no tan húmedo, un ambiente agresivo menor, pues la durabilidad va a ser más. Pero por favor, siempre hay que tomar en cuenta cualquier agrietamiento, cualquier fisura que llegue a aparecer. Si te aparece una, pues dale el seguimiento y no te descuides de eso. Es muy importante, ¿no? Entonces, como les decía, hay fisuras que pueden afectar solamente lo estético, ¿sí? Y que no indican un daño inminente grave, pero hay fisuras, o más bien ya aquí podríamos hablar agrietamientos que nos indican de diferentes fallas estructurales, ¿no? Entonces, eso es importante entender, además de que la importancia también de las fisuras que se dan depende del tipo de estructura, del sistema que se da y también de cómo se está fisurando para identificar el nivel de daño, ¿no? Entonces, eso también es importante. A veces podemos alarmar al confundir los estados de fisuración y la idea no es esa, ¿no? Sino que actuar lo más controlados posibles para cuando se quiera hablar de fisuras en los concretos y estimar pues las causales más idóneas sin llegar a alarmar cuando realmente no se debe hacerlo, ¿no? Entonces, importante. ¿Ya? Y únicamente, esto es muy importante, es la filosofía que hemos conversado también, que usted puede llegar a una reparación idónea, oportuna y permanente de una estructura únicamente cuando usted haya visto cuáles son las causales. Si usted no ha visto las causales y solo coge y repara por reparar y no curó la causa y no cortó con la causa, pues eso será una reparación al momento, ¿no es cierto? Y luego volverá a aparecer, ¿sí? Volverá a aparecer. Entonces, esto es algo que sí ha pasado mucho. Sí, ha pasado mucho. Yo me acuerdo que les mandaba hacer la revisión de una estructura completa. Ahora digo, no, no se puede por no arriesgarles, no les dejo que salgan a ningún lado ni que tengan pretexto. Pero sí pasaba realmente de una estructura que estaba en muy malas condiciones y justo cogen los chicos de esa estructura y para colmo, ese mismo tiempo han contratado un arquitecto en esa estructura para que les repare. Claro, ese arquitecto reparó antes, a la semana de que nosotros cogimos de hacer el trabajo, y el arquitecto en una semana, creo que en 4 días ya reparó. Y yo les mandé al monitoreo, imagínense, de la estructura, creo que era 3 meses, para recién proponer una solución. Y en el arquitecto en una semana ya le solucionó. ¿Cuál fue la solución de él? Fue el masillado y la pintura. A la semana estaba otra vez todito lleno de grietas y fisuras. Entonces eso es un maquillaje. Sí, entonces vimos que era mejor, ¿no es cierto? Todavía, para que se vea que los trabajos no pueden ser realizados tan a la ligera ni tan rápido. Si no hay una revisión de la evolución, no se puede meter la mano, no se puede, ¿sí? No se puede. Debemos ver la evolución y estar seguros de lo que se debe hacer para poder actuar, ¿no? Entonces, ¿no? Entonces, como les decía, hay fisuras que pueden devenir de esfuerzos propios de tensión, como ustedes ya vieron, ¿no? Vamos a hablar un poco más de las fisuras por alcali agregado, fisuras por corrosión, las fisuras por heladas y demás, ¿no? Vimos también que puede haber agrietamientos o fisuración por cuando exista una deficiencia de los recubrimientos, ¿no? Cuando tenemos recubrimientos que son demasiado pequeños, digamos, podríamos tener ciertos estados de fisuración que podrían devenir también de eso, ¿no? Podría darse un ataque por carbonatación que podía inducirse por el poco recubrimiento y generar daño.
¿ya? Y las acciones físicas, que son bastante grandes, que generan cambios volumétricos, la dilatación, la contracción, el cambiar de los materiales, pues eso también es bien importante. Y bueno, también me voy a seguir manteniendo con lo que son fisuras y grietas. Fisuras son las aberturas superficiales que únicamente atacan, como la palabra lo dice, la parte superficial del concreto. Y grietas son aberturas pues que dan casi falla de todo el espesor de ese concreto, ¿no? ¿Ya? Entonces, miren, aquí yo les presento alguna escala de temporización de algunos de los posibles agrietamientos que podemos ver. Miren, por cargas, podríamos ya tener el aparecimiento de estos estados de fisuración debido a cargas a partir de un día. Miren, dependiendo también la magnitud de la carga, ¿no? La reacción alcali agregado que hemos de conversar, también esta es una reacción que se da en edad tardía en los concretos, ¿no? Tipo los 25 años o 20 años de la estructura se empieza a dar. La corrosión también es un proceso que se empieza a manifestar en mayor grado a partir del año, ¿sí? Que al inicio empieza lento, pero que es a partir del año en donde la corrosión empieza a acelerarse un montón. Luego vemos aquí la retracción por secado, que es un estado de fisuración que también vamos a aprender hoy y que se da, pues bueno, a partir del mes. Tenemos también fisuras de origen térmico, que es la contracción térmica temprana, que se da a partir del un día, ¿sí? De haber sido hormigonado, y que tenemos los dos más populares y que se dan apenas se está eliminando el agua de la masa de concreto, cuando usted apenas está hormigonando, que es la retracción plástica y el asentamiento plástico. Entonces, miren, estas son algunas de las que vamos a ver hoy y podemos ver que nuestra estructura, si ahora de pronto no tiene este estado de fisuración, pues vamos a esperar que esa estructura avance en el tiempo y vamos a ver cómo es posible que otro tipo de fisuración o que diferentes tipos de fisuración tomen cuenta en esa estructura, ¿no? Por eso es importante siempre el mantenimiento continuo de la estructura. Solo un mantenimiento continuo nos va a permitir a nosotros darnos cuenta del aparecimiento de los diferentes estados de fisuración y cuándo aparecieron, ¿no? Entonces, siempre, por favor, mantengamos a las estructuras. Vamos a empezar ahorita con las fisuras en estado fresco. Cuando hablamos de fisuras, chicos, en estado fresco, hablamos de todas aquellas fisuras que aparecen cuando estamos hormigonando. Ya, en este caso, hablamos de fisuras plásticas, las que son en estado fresco, ¿no? Dentro de estas tenemos contracción plástica, asentamiento plástico, ya fisuras que se pueden dar por el movimiento del encofrado, que como les decía, también está denunciado esto, por eso es lo importante darse cuenta de cómo están los encofrados, y también habíamos hablado de fisuras por heladas tempranas. Entonces vamos a empezar con la primera. ¿Ya? Vamos a entender algo primero, ¿no? Que bueno, cuando nosotros hormigonamos, eh, un elemento dado, este cubre un volumen dado, que es el hormigón recién colocado en este caso, ¿no es cierto? Pero ¿qué va a pasar? Que usualmente siempre la vibración hace que así sea mínima, ¿sí? O peor, cuando abusamos de la vibración, hace que sobre todo el agua se acumule en la parte superficial. ¿Ya? Y lo finito, ¿no es cierto? Eso. Cuando exageramos del vibrado y vibramos súper mal, ya vamos a ver, es un fenómeno de esto, pero es más exagerado todavía lo que genera. Pero bueno, cuando nosotros vibramos, tratamos de crear el reacomodo de la masa del concreto, pero cuando se vibra, inevitablemente siempre el agua queda en la superficie. Un poquito más de agua queda concentrada en la superficie. Entonces, cuando el agua por la acción ambiental se empieza a evaporar, vamos a detectar que nosotros vamos a tener una leve reducción volumétrica, vamos a tener una disminución un poco de esa masa debido a que se evaporó el agua contenida. ¿Ya? Entonces, eso es lo que vamos a ver, ¿no es cierto? Por lo que el hormigón recién colocado, en función del hormigón endurecido, no van a tener el mismo nivel.
volumétrico van a menorar un poquito debido a la evaporación del agua, ¿no? Vamos a tener en cuenta el primer esquema de fisuración. El primer esquema les presento en hormigón, por favor. Aquí sí muy clarito, ¿no? Es hormigón. Acuérdense que aquí cuando nosotros conversábamos en elementos no estructurales, ustedes pueden ver algún patrón similar en el lucido, sin embargo, no se llama como se llama en el hormigón. Ya se llamaba, por ejemplo, ¿qué les digo? Fisura piel de cocodrilo, ¿no? Y acá esta es muy similar a de pronto a esta, pero se denomina contracción plástica. ¿Ya? Entonces, las fisuras por contracción plástica se dan predominantemente porque hay una evaporación rápida del agua contenida en la mezcla. Ya, entonces, si es una evaporación demasiado rápida del agua que está contenido en la mezcla, vamos a culparle a los siguientes factores. Podría ser, por ejemplo, las temperaturas. ¿Ya? Si nosotros hormigonamos cuando hace demasiado sol, se va a secar muy rápido el concreto y no va a permitir una eliminación lenta del agua, sino digamos, una eliminación rápida del agua. ¿Y qué va a pasar? Como el sol le da directamente a la superficie, el elemento que sufre de manera directa es la superficie. Y luego cuando ve una losa, pues va a ver que tiene un estado de fisuración. Entonces, la recomendación es no hormigonar en temperaturas altas. Otra cosa que es bien importante también es la humedad relativa. La humedad relativa es muy importante. Por eso yo les decía, ambientes húmedos como el oriente, por ejemplo, es buenazo para hormigonar la losa. Ese ambiente húmedo, ese ambiente que conservas el agua en el ambiente de manera de un gas, es buenazo, porque viene a estar como una cámara de curado natural. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? Que ambientes demasiado secos no tienen esa humedad relativa y también pues hacen que el proceso de secado sea muy rápido y por ende generan este tipo de fisuraciones. Otra cosa también, por ejemplo, que genera esto es la velocidad del viento. ¿Ya? Si nosotros hormigonamos cuando hace demasiado viento, pues se va a secar demasiado rápido la superficie. Va a fisurar, por favor, ¿no? Entonces, ante resolver el fenómeno de contracción plástica, depende muchísimo de nosotros. Sí, depende mucho de nosotros, ¿no? Depende mucho de nosotros el hecho de que trabajemos a una temperatura, horas adecuadas, una humedad relativa también, tratarla de llevar de manera adecuada. Esto más bien no está muy, esto más bien no podemos hacerlo, no depende mucho de nosotros esta segunda, pero la primera y la tercera sí. La velocidad del viento también el ingeniero se ve de muchas estrategias para, digamos, combatir esto, ¿no? Eh, por ejemplo, para la parte del viento, lo que se suele hacer es poner en las esquinas del elemento amarrado o al encofrado, lo que sea, ¿no es cierto? Una especie de pingos y en los pingos amarrar como plástico. ¿Ya? Y hacer un plástico que envuelva la losa, ¿ya? Entonces, si voy a hormigonar una losa de nivel máximo 3 metros, por ejemplo, la losa, o 2,50 la losa, lo que sea, un pingo que sobre ese nivel vaya unos 2 metros más arriba, o 1,5 metros por lo menos. Entonces, ¿qué pasa? Esos pingos le amarra un plástico, ¿ya? Y a ese plástico, pues ahí ese plástico va a evitar el golpeteo directo del viento, la llegada directa del viento. Entonces, eso, por ejemplo, es lo que se suele hacer, ¿ya? Entonces, ¿no? A este fenómeno, chicos, ¿no? A este fenómeno que hace que se evapore rápido el agua, o más bien a este fenómeno de evaporación del agua contenida en el concreto, se le llama el proceso de exsudación.
exudación. Y miren, es importante que ustedes lean esta liñita textualmente. Miren, si la humedad se evapora de la superficie del hormigón recién colocado más rápido de lo que puede ser reemplazada por el agua de exudación, el hormigón superficial se contrae. ¿Qué quiere decir esto, no? Siempre yo comparo todas estas cosas como una carrera de postas, ¿ya? Si tú tienes un elemento con un espesor dado, ¿ya? Van a ver que la acción normal del agua, no sé si estará aquí, miren, ¿no? Esto es, ¿no? Este es mi elemento de concreto, miren, aquí está mi losa, digamos, o cualquier elemento, digo, ya. Aquí está el agua, ya, el agua se supone que se va evaporando, evaporando. Y la exudación empieza a darse de abajo hacia arriba. ¿Qué es la exudación? Es como el sudado del concreto, la eliminación del agua, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Esta es una carrera de postas y esa carrera de postas debe ser sincronizada, ¿no es cierto? Porque imagínense, si usted es de este competidor que está aquí, que es de esta flecha, y su amigo es el que está acá, que es la otra flecha de acá, ¿qué quiere decir? Que usted viene acá, le da la posta a este de acá y este sale a la competencia. Pero ¿qué pasa, no es cierto? Que puede darse, ese es el camino natural, ¿no? Que salga el agua de exudación. El agua viene, 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 llega acá y llega a la superficie y se elimina. Pero ¿qué pasa cuando tenemos sol directo? Que quiere venir, quiere venir, quiere venir, quiere venir esta agua de acá, pero como la superficie ya secó por el sol, ya seca, le crea aquí una barrera y no le deja salir. Y esta sobrepresión de la exudación que está saliendo, pues hace posible ese resquebrajamiento, digamos, en dicha superficie. ¿Ya? Por eso siempre hay que estar visto así, ¿no? Ver así. Miren, si la evaporación de evaporación es mayor a la de exudación, pues vamos a tener estos problemas. ¿Sí? Otra cosa que hay que tener en cuenta, bueno, de acuerdo también al esquema de daño, una contracción plástica se viene usualmente en dos patrones, ¿no? Uno de los patrones conocidos es que se dé, por ejemplo, aquí, como grietitas, fisuritas, más bien fisuritas pequeñas desordenadas, como ustedes están viendo ahí, ¿ya? Pero cuando es pequeñitas, ¿no? Pero cuando el nivel de fisuración es mayor debido a una contracción plástica mayor, ¿ya? Podrían generarse también en las losas ciertos esquemas de fisuración como un mapeado. Entonces, ¿qué pasa? Que estas fisuras, como crecen mucho, mucho, ya empiezan a conectarse entre sí, empiezan a conectarse y tienen la capacidad de evolucionar de algo como esto, ¿sí? Una evolución, ciérrame la puerta, una evolución de algo como esto a algo como esto, a la conexión de fisuras aisladas cuando la contracción es pequeña, a fisuras un poquito más unidas, ya como mapeadas, pero que no se llaman mapeadas y que se denominan como contracción plástica. ¿Ya? Entonces, miren, se decía aquí, ¿no? Por lo que se recomienda el uso de láminas plásticas para cubrir las superficies entre operaciones de acabado o parasoles que reducen la temperatura superficial. También, miren, por ejemplo, ¿no? Si yo puedo usar algún tipo de plástico para cubrir y que no venga directamente el sol, ¿sí? También eso es importante, también mantener este nivel de humedad es bien importante. ¿Sí? Y eso usted lo ha visto incluso ya cuando los elementos están desencofrados, ¿no es cierto? Que tiene su importancia, porque cuando usted realiza una columna, por ejemplo, y le desencofran a la columna, usted lo ha visto en los edificios de la técnica, ni bien le desencofran, ni bien le desencofran a la columna, por ejemplo, ¿qué hace? Le envuelven en plástico. ¿Qué causa el plástico? Le causa que esté como sudadito, como un ambiente húmedo ahí y que no siga contrayéndose el concreto por la eliminación de agua. Miren, a pesar que ya es cuando ha pasado algunas horas más o días incluso y se desencofran los elementos. Se trata, sobre todo, así esté fraguado y duro el concreto, de que la eliminación inicial de agua sea lenta.
mucho más cuando nosotros estamos hormigonando algo, chicos. Entonces, siempre seguir estas recomendaciones, por favor. Yo sé que es bastante complicado porque sobre todo en, digamos, en nuestro medio, hormigonamos a la hora que sea, ¿no es cierto? Vemos a la hora que hay hormigón, pues de ahí lo hacemos. ¿Sí? Y pasamos prácticamente, hay obras que tenemos que pasar todo el día, hay obras que hemos empezado a hormigonar 5 de la mañana y que hemos terminado a las 2 de la mañana del día que viene. Entonces sí es algo bastante fuerte, pero siempre hay que ir en pro de tomar en cuenta las recomendaciones, ¿sí? Que se hagan para tratar de alguna manera en lo que se puede y cómo se pueda solventar. ¿Sí? Para que de pronto al producirse se hagan, pero no se hagan tan profundas ni tan grandes, ¿no? ¿Por qué vamos a cuidar, chicos, esto? ¿Por qué vamos a impedir o por qué no vamos a, por qué vamos a reducir de pronto las afectaciones por contracción plástica? Porque todas las fisuras que empiezan en estado fresco tienen implicaciones en estado endurecido. Es decir, crecen, ¿no es cierto? Crecen, de pronto cambian de nombre ya en estado endurecido, pero son el inicio de futuros daños o futuras fisuraciones en estado endurecido. ¿Ya? Entonces, mire, eso hay que tener en cuenta. Aparte, por ejemplo, si tenemos fisuras térmicas, la térmica, la dilatación y contracción que experimentan siempre los materiales van a tener un efecto directo. Imagínense si ya ustedes tienen una fisura, unas fisuras de este tipo y con los años de vida útil siempre hay dilataciones y contracciones, obviamente le va a ser más fácil que en el tiempo falle esa estructura, ¿no? Entonces, a ver eso bien, ¿no? Listo. Entonces, no se olviden, por favor, miren la exudación del concreto, es el fenómeno que se produce, como les decía, por el ascenso a la superficie del agua del hormigón, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, es importante controlar el proceso de exudación. No puede exudar demasiado rápido, pues genera fenómenos de retracción, ¿no? Entonces, por favor, en la superficie igual se generan efectos de tensión excesiva debido al secado. En la superficie, obviamente, ya hablamos de tensión siempre, la pobre y baja resistencia que éste tiene, con lo que empieza a generar estos esquemas. Listo, vamos a ver. Luego tenemos otro que es bastante conocido también, de pronto a veces visto, pero no sabemos qué es. Y esto es un fenómeno que se llama asentamiento plástico y que también es una forma de exudar demasiadamente rápido. ¿Por qué se da esto? Aquí la importancia de la vibración. Se produce aquí, como les decía, ya antes lo dije algo, por la segregación excesiva del concreto, que es cuando usted coge su concreto y se pone a vibrar sin tomar en cuenta las recomendaciones del vibrar. Coge el vibrador y mete el vibrador. Coge y mete y está en gran conversa y está riendo y ni siquiera se da cuenta de nada. ¿Qué hace? Llega a un punto, llega a un punto que le vibra tanto y tan fuerte que le llega a ser líquido al concreto y le llega a segregar, le llega a separar por capas, tal y cual sucede en los cafés. Estos a veces uno se ve una cafetería y le dan un café encapado, ¿no es cierto? Abajo, pues, se quedarán los agregados gruesos. Luego, más arribita irán las arenas. Más arribita, pues, irán el cemento. Y más arribita estará el agua. Por lo que esto generará una variación volumétrica mucho más excesiva a lo que realmente debería darse. ¿Ya? Entonces, esto se da. Cuando ustedes generan una segregación o nosotros generamos una segregación excesiva. Esto podría generar una repercusión directa en los recubrimientos. Pues si segregamos demasiado y dejamos agua en la superficie del concreto, pues ¿qué va a pasar? Va a reducir el espesor y podría quedarse vistos los aceros en la superficie. ¿Ya? El asentamiento plástico es un fenómeno que se da, que se da mucho, sobre todo en nuestro medio, en los elementos armados.
vigas, columnas, muros o vigas que básicamente implican los cambios de peralte o de secciones. Miren, y que estén inmersos pues en el concreto. Miren, por ejemplo, acá. Aquí tenemos diferentes tipos de esquemas. Ahora, es muy posible, déjenme ver si hay otro aquí. No. Ya. Es muy posible o es muy típico más bien que se dé encima de los aceros de refuerzo. ¿Ya? Mire, pero antes de que antes de explicar esto, más bien explicaré el patrón. El patrón de fisuración de un elemento con el asentamiento plástico son líneas en la superficie del concreto, aparte que usted va a ver una reducción mayor del volumen, ¿sí? Del elemento, ¿ya? Usted va a ver esto, que encima, justo de los aceros de refuerzo, va a haber líneas dibujadas encima muy ortogonales, muchas de ellas yo les he dicho a veces como hechos con regla encima, ¿no? Justo encima de los aceros o en la parte de cambio de secciones de los elementos. Vamos a ver. Entonces, debido a esto, ¿qué podemos decir? Miren, este, por ejemplo, es un corte, ¿no? Esta es una losa, diré, lo que sea, ¿no? Bueno, un elemento armado. Miren, lo hormigoné tanto a este elemento que generé una segregación. Se me separaron todos mis elementos del concreto y ahora tengo como un pastel por capas, en donde en la parte superficial hay agua, mayor cantidad de agua que que normalmente debería haber. Como hay agua arriba y encima más de eso podríamos acotar que si hay agua y usted hormigonó en un solazo y en un viento, esa agua, ¿qué va a pasar? Se va a eliminar. Entonces, esa se va a empezar a evaporar, evaporar, evaporar de manera súbita. Cuando se evapora de manera súbita, empiezan a generarse en este tipo de fisuración unas fisuras justo encima de los armados. ¿Por qué se da esto? Miren, cuando se empieza a evaporar, digamos que el nivel estaba por acá del agua, ¿no? Evapora y baja un poquito más del nivel. Evapora y baja un poquito más. Evapora y baja un poquito más. Evapora y baja un poquito más. Pero ¿qué pasa? ¿No? Los aceros que tienen aquí, generan una especie de empuje o de tracción o de resistencia a la tracción en la zona. ¿Ya? Entonces empiezan, si yo tengo la acción, que es la grieta que baja o la fisuración que se genera, esta barrita de aquí, al estar aquí, impide el movimiento, impide que se sigan yendo en profundidad. Entonces, si la fisura es la acción, la armadura es la reacción y no deja que siga agrietándose hacia abajo. Obviamente, miren, está la armadura aquí, como está, es muy fuerte, ya no puede seguir bajando. Entonces, esa pelea, esa pugna, digamos, entre la acción, en la creación de en la disminución volumétrica y la reacción, que es el que el acero le impide que siga bajando, genera estos agrietamientos justo encima de la línea de los armados. Justo encima de las líneas de los armados. Entonces, mire, aquí transversalmente ustedes lo pueden ver así, que incluso en profundidad llega hasta los aceros. No puede pasar más debido a la acción que esto genera. Es un pare. Y miren en planta cómo se ven bastante regulares y bastante rectas. Miren también, por ejemplo, aquí esta viguita. En esta viguita también están aquí los elementos dispuestos de esta forma, ¿ya? Y generan justo encima de los armados. Miren, aquí tenemos, por ejemplo, esta losa, un cambio brusco de sección cuando se dan los encuentros, por ejemplo, de las vigas. Ahí también se ha denunciado que en estos puntos de 90 grados podrían generarse, y si existe esa segregación excesiva, podrían generarse aquí estos agrietamientos. Miren que igual son bastante rectos, bastante regulares. En columnas también es el caso en que cuando hormigonamos y le vibramos demasiado, pues aquí también en columnas es muy común que se den encima de los armados. ¿Ya? Porque los armados impiden que se siga agrietando, ¿no es cierto? Es como un pare, les decía, este efecto, y ahí, ¡boom!, se genera este problema. ¿Ya?
Entonces, por ejemplo, ¿no? Aquí tenemos estos indicios de asentamiento plástico, ¿no? Que se dan usualmente entre los 10 minutos a 3 horas, se dan en los primeros minutos y en las primeras horas del hormigonado. Aquí lo que vamos a ver son, miren, fisuras siempre regulares que siguen y están dispuestas en la línea de los armados, aquí horizontales o verticales, usualmente bien diferenciadas. ¿Ya? Entonces ahí vamos a ver este tipo de esquemas. Y ese es el asentamiento plástico. ¿Por qué es importante el asentamiento plástico? No sé si lo están viendo, ¿no? Porque las fisuras de asentamiento plástico tienen la característica de poder llegar a tomar contacto directo con las armaduras. Y el momento que tomen contacto directo con las armaduras, ¿qué quiere decir? Que se está creando un canal, una vía de comunicación directa entre el medio ambiente y el acero, por lo que el aparecimiento de estas fisuras podrían generar en un futuro procesos de corrosión excesiva. Aunado que estas fisuras que usted les ve y chiquitas que podrían darse y está en contacto aquí, que ahora son chiquitas, en estado endurecido con la dilatación térmica, por ejemplo, se hacen más grandes en profundidad y más anchas. ¿Ya? Por eso es importante cuidar a a las losas de este tipo de problemas. Tanto el asentamiento plástico como la retracción plástica son fuentes muy probables de goteras de esas edificaciones en un futuro, ¿ya? Por lo que hay que cuidarlos y verlos a tiempo. Si yo tengo un problema de estos y ya veo que después de hormigonado tengo un esquema medio tétrico en cuanto a fisuración, pues ya ayudarnos ahí para cubrir estas fisuras, cubrir con impermeabilizantes elastoméricos líquidos que son viscosos, pero tienen a la vez son bastante líquidos, digamos, y tienen la capacidad de entrar hasta cubrir microfisuras. ¿Ya? Por ejemplo, en ese tipo de losas que tienen estos tipos de problemas, importantísimo contar con la ayuda de un aditivo. Importantísimo. Importantísimo porque el aditivo es el que le va a ayudar a proteger de estas secuelas que se nos vienen en estado endurecido. ¿Ya? No sé si alguien tiene alguna duda, chicos, de estos dos problemas. Hemos hablado, les repito, de asentamiento plástico y hemos visto retracción plástica. No sé si tienen preguntas. Este es, como les dije, un tipo de fisura que usted tiene que, como persona que hace ese elemento, es muy importante. Como responsable profesional a cargo es muy importante, porque las secuelas que le esperan a esa estructura teniendo esto son ya bien desastrosas y hay que controlarlas a tiempo. ¿Ya? No sé si tienen alguna pregunta o voy a seguir. Bueno, si no tiene ninguna pregunta y usted ya lo tiene un poco diferenciado, ¿ya? Vamos a hablar de esta, ¿no? Fisuras por movimiento del encofrado. Ya, esto es algo también que es bien importante. Para mí es bien importante porque hay fisuras estructurales, ya que falla por carga, verán, ¿no? Que a veces pueden generar estos patrones parecidos, ¿ya? Entonces a veces confundimos, ¿ya? Esta fisura de movimiento del encofrado a una fisura estructural. ¿Ya? Entonces es bien importante fijarnos y darnos cuenta de esto, ¿ya? Las fisuras por movimiento de encofrado básicamente se dan cuando nuestros encofrados no estuvieron bien sujetos, no estuvieron bien amarrados, ¿no es cierto? Bien sujetos con las alfajías o con cualquier mecanismo en función del tipo de encofrado que usted haya usado, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Ahí se da lo que yo les dije, ¿no? No, yo en mi entender, en mi forma vulgar en obra, lo que se llama es que se me pateó el encofrado, así yo lo digo. Se me pateó, que quiere decir que se me abrió el encofrado. Existen posibilidades de que se les abra los encofrados de manera total, es decir, que se les abre y se les riegue toda la masa, que sería lo peor, a
posibilidades que se les abra, como están viendo en la figura, que es parcialmente. Ya, entonces, cuando se hable parcialmente, a veces el momento de la emoción del hormigonado no nos damos cuenta. Pero se pueden llegar a situar diferentes fisuritas, ya aquí en dirección del encofrado que está cediendo. Ya, entonces, mire, como cede aquí, puede haberse fisurado aquí como en este caso, pero puede haberse fisurado también por acá, en esta dirección y en esta dirección. Entonces, son fisuras verticales. ¿Y por qué son verticales? Porque datan, digamos, de la tracción del concreto y se dan usualmente en la parte superior, porque la parte superior se supone que es la que seca más rápido, porque está en contacto directo con el ambiente. Ya, entonces ahí como se abre el encofrado, esa fisura sigue la dirección de la abertura del concreto y se genera ahí de manera superficial en cualquier zona. ¿Ya? Entonces, eso es porque por las mismas fuerzas del concreto, por el mismo peso que tiene el accionar de la masa, que se generan esto, ¿no? Entonces, para ello les decía que siempre ustedes deben verificar que el concreto esté bien sujeto, moverlo, golpearlo un poquito, ¿no es cierto? Porque si no, pues bueno, podemos tener este problema. ¿Y qué pasa? ¿No? Que cuando desencoframos, ustedes ven ese agrietamiento y se puede ver una columna que no tiene una sección transversal igualitaria, es decir, abajo va a estar bien, más, o sea, el tamaño que se supone debió haber sido, y conforme mientras sube, sí, en este caso se va a ver más grande la sección transversal porque se abrió. ¿Ya? Entonces, por favor, por ejemplo, para esto, importante, ¿no es cierto? Si usted cogió una obra de buenas a primeras, ¿ya? Y luego de un tiempo ya de haber sido construida, es difícil darse cuenta. A veces les digo, vamos a ver las fisuras estructurales y hay fisuras estructurales que se parecen a esto. Pero si en cambio nosotros, sí o no, hormigonamos nuestros elementos y luego de hormigonar los elementos, losas, vigas, columnas, muros, gradas, ¿ya? Nosotros luego de hormigonar y luego de retirar los encofrados, vamos chequeando de uno en uno. Siempre luego que usted hormigone, usted desencofre y tiene que ir viendo de uno en uno, de uno en uno, para que se fije las anomalías que se han dado y pueda sobre todo registrar en el tiempo, ¿no es cierto? Y tener esa idea de cuándo se dieron. ¿Ya? Entonces, esta es una fisura en este caso por movimiento del encofrado y que se confunde en muchas ocasiones por una fisura por compresión. Por eso es importante. ¿Ya? Además de ello, fijémonos, esta fisura usualmente es de un ancho que no es regular. Es más grande siempre en dirección de la parte más abierta del encofrado. Entonces, usualmente arriba es grande, ya es vertical, pero arriba es grande de espesor y se reduce conforme baja. Chicos, entonces, tomar en cuenta eso. Mientras que las fisuras por compresión, que ya hemos de ver en estructural, son regulares, ¿sí? Tienen el mismo ancho en toda la longitud. ¿Ya? Y pueden aparecer arriba, pero usualmente las de compresión aparecen más en las partes medias, pero podrían aparecer aquí. ¿Ya? Y luego, hablando un poquito más de esto, de fisuras por heladas tempranas, podríamos también tener el caso, ¿ya? En que igual, ¿no? Eh, se estuvo fraguando el concreto, yo realicé mi hormigonado de la losa me llegué hasta la noche, yo les digo, la losa uno hasta madrugadas llega. O sea, eso es, uno puede hormigonar toda la noche y trabajar en ciertas obras que generan estos problemas, ¿no? Entonces va a pasar lo mismo. Si yo estoy hormigonando hasta muy noche, el agua, ¿sí? Que se supone que debe evaporarse, se concentra en el interior. Ahora no el agua de lluvia, sino el agua de la misma mezcla. Y baja la temperatura. Entonces, el momento que baja la temperatura, esa agua se va a congelar, ¿ya? Generando, ¿sí? Generando estos efectos que, como les decía, se dejan ver con estos tipos de fisuras. El día siguiente, pues usted verá que van a tener unas fisuras,
¿sí? Muy desordenadas, que son parecidos a los esquemas que usted está viendo, pero que se distinguen porque en esas fisuras, usualmente cuando bajan, sí, cuando bajan, empieza a calentar, esas fisuras se dibujan con un destello de agua. Miren aquí. Miren el destello de agua que dejan estas fisuras. Y eso quiere decir que son el agua que está emergiendo de la superficie y que se congeló. ¿Ya? Por ello también trabajar, como les decía, para evitar este tipo de problemas con aditivos para trabajar en función de heladas. ¿Ya? Las heladas que también llegan a generar efectos traccionantes y que por ende pues destruyen a los concretos. ¿Ya? Listo, chicos. Entonces, si no hay preguntas de estos temas, acuérdense que hemos visto fisuración por retracción, ¿ya? Fisura por retracción, fisuras por retracción plástica, asentamiento plástico, y creo que fisuras por heladas y movimiento del encofrado, nada más, ¿no? Luego vamos a seguir con otras que son las fisuras por retracción de secado, retracción de áridos, eh, fisuras de origen térmico, hablaremos ahí de algunas fisuras de origen químico también nuevamente, y las fisuras también estructurales, en donde ahí ya hay más cosas de lo que ustedes ya manejan. No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda o alguna inquietud acerca de estos temas que hemos revisado hoy. Y si no, pues yo les agradecería con la recomendación que les dije que para la siguiente clase tengan la bondad de cogerse en 7 grupos de 5 y un grupo de 4, por favor, para poder distribuir su trabajo y darles un poco más las indicaciones en cuanto a lo que requiero de esto. ¿Ya? Inge, Diga. ya algunos compañeros, creo que ya están todos los grupos, por si acaso ya enviaron al Kaisala para que Ya. nos pueda dar sorteando, Mm. como usted dijo. Ya, listo, chicos. Ya, entonces yo les voy a dar Eso nomás. sorteando. Ya, listo. Pero sí, espero que estén todos, por favor, ¿no? Si no me dan todos, yo no puedo sortear. Vamos a sortear con ustedes el miércoles. Sí, bueno. Ya, vamos a sortear con ustedes mismo para que ustedes lo vean, pues. Obviamente lo vean y vean que es legal la cosa, porque en realidad hay temas que son más fuertes que otros, hay temas en los que hay poca información, pero hay temas en los que sí hay mayor cantidad de información, ¿no? Pero sin embargo, pues no nos toca. Y como les dije, es un resumen, así que vamos a llevarlo como tal. No vamos a aglomerarnos de información, sino vamos a coger el resumen de la clase por temas y eso es lo que ustedes van a exponer. Y luego lo vamos a compilar en un solo documento y ese documento va a servir para cada uno y que tengan un resumen de todo. Listo, chicos. Entonces, quedamos hasta ahí. Ya voy a seguir registrando los del Kaisala, los grupos que ustedes me han dejado, pues, y bueno, ya nos vemos la próxima clase. Listo. Por favor, ¿me puede Hasta enviar la luego. lista?